como ustedes saben, desde el área de promoción de salud de la Municipalidad de La Falda, área que pertenece a la Secretaría de Salud, vamos tomando distintas fechas que nos propone el calendario de salud para poder compartir información y ayudar a tomar conciencia en algunas temáticas que nos va proponiendo, como les contaba recién, el calendario. En esta oportunidad, en diciembre, el primero, fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y por eso desde el espacio aprovechamos esta oportunidad que nos brindan hoy para compartir alguna información y temas en relación a esto que me parece que es importante que lo podamos conocer. Lo primero cuando hablamos de esto es poder diferenciar lo que es el VIH del SIDA, que si bien ya se conoce, todavía se sigue usando como sinónimos cuando en realidad no lo son. Cuando hablamos de VIH estamos hablando del virus de inmunodeficiencia humana. Es como la primera etapa de la enfermedad. ¿Qué es lo que hace el virus cuando ingresa en el organismo? Va a empezar a debilitar lo que es el sistema de defensa. Al estar debilitado con el transcurso del tiempo, no puede cumplir su función y empiezan a aparecer enfermedades que se les llama enfermedades oportunistas. Voy a nombrar algunas nomás, como el sarcoma de Kaposi, herpes, neumonía. Cuando se está en esta etapa, que ya es la etapa avanzada, es que se habla del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué es importante tener en claro esta diferencia? Cuando una persona convive con VIH, muchas veces no tiene síntomas y no hay presencia de enfermedades. Es decir, que la persona se siente con un estado de salud pleno, pero el virus ya está trabajando en el organismo. Entonces el virus ya está empezando a debilitar el sistema de defensas y por otro lado el virus ya se puede transmitir. La única forma concreta entonces de poder una persona conocer cuál es su estado de salud en relación a esto es el análisis de sangre, que se puede hacer en los centros de salud y uno especifica cuál es el análisis que se va a hacer y poder conocer su estado de salud. Cuando uno habla de esto, ¿cómo es que se puede cuidar? Y cómo es que se transmite. Son otras dos cosas muy importantes cuando hablamos de esto. Cuando hablamos de la transmisión se habla de 3 vías. La vía sexual, la vía sanguínea y la perinatal, que la perinatal es embarazo, parto y lactancia. Estas son las 3 formas en las que el virus se puede contraer o se puede transmitir. ¿Cómo entonces una persona puede cuidarse de esto? Bueno, la más conocida, que es la que siempre se estuvo hablando, es en la vía sexual, el uso del preservativo y del campo de látex. De esta manera la persona se cuida y evita la transmisión. Por otro lado, en la vía sanguínea es evitar el contacto con la sangre. ¿De qué manera? Y usando elementos que estén correctamente esterilizados, elementos que son descartables, el uso de los guantes. Y en esto digo, bueno, tanto el que va a hacer una práctica, no sé, un dentista que tiene que cuidarse utilizando los guantes, o un tatuador, por ejemplo, la persona que va a hacerse el tratamiento, también chequear, bueno, si los elementos son descartables, los elementos están correctamente esterilizados. Y en lo que es la vía perinatal, ¿qué es lo que hay que hacer? La mujer, en el momento que se entera que está embarazada, tiene que ir al médico siempre. Hay un montón de estudios que se mandan para ir controlando cómo está esa mujer y cómo va haciendo el transitar de ese embarazo. Y dentro de estos primeros estudios que se le dan a la mujer, justamente es el de el VIH. Esto por un lado. Por otro lado, me parece muy importante cuando hablamos de esto, 2 cosas. Hay el 30% de las personas que conocen su diagnóstico, lo conocen de manera tardía. Entonces acá vuelvo a hacer foco a la importancia de conocer el estado de salud de la persona, porque de esta manera puede comenzar mucho antes con un tratamiento. Y el otro tema que me parece súper importante también es que el 98% de las transmisiones son a través de la vía sexual. Y yo recién les contaba que la forma de cuidarse y evitar la transmisión a través de esta vía es el uso del preservativo y el campo de látex. Y son mecanismos de cuidado que se entregan de manera gratuita a los centros de salud. Entonces, siempre digo, bueno, que desde promoción de salud uno va recomendando y va informando para ver qué es lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en este caso tenemos
el primer dato contundente es el 98% de las transmisiones es a través de la vía sexual cuando existe un método de cuidado donde uno puede evitar transmitir y donde uno puede evitar el contagiarse, enfermarse del virus con un método que es de distribución gratuita. Entonces ahí me parece que hay que apelar a la conciencia de todos y decir, bueno, a ver, de qué manera uno se está cuidando y qué cambios, depende de la situación de cada uno, tiene que empezar a implementar. Otra cosa que me parece fundamental cuando uno habla de VIH y habla de SIDA, hoy por hoy hemos ya transitado mucho en la historia y por suerte es otra la situación. Esto tenía un peso muy fuerte y se asociaba lo que es el diagnóstico con casi una sentencia. Hoy por hoy se cuenta con un tratamiento que es crónico, si bien no se cura, pero sí la persona que hace el tratamiento, que es con pastillas, es un tratamiento que tiene que tener una ingesta de las pastillas diario y es para toda la vida, pero con este tratamiento la persona que convive con el virus tiene prácticamente la misma calidad de vida que una persona que no tiene el virus. Entonces se ha avanzado muchísimo y esto da una esperanza y una manera de comprender lo que es la enfermedad totalmente diferente. No para dejar de cuidarse, pero sí para este miedo que generaba muchas veces hacerse la prueba y encontrarse con este resultado, ¿no? Eso me parece súper alentador. Y por otro lado, la necesidad de la detección temprana, porque si yo les explicaba que en la primera instancia del virus lo que se hace es debilitar el sistema de defensa, cuanto antes la persona conozca su estado de salud y pueda comenzar con el tratamiento, más fuerte va a estar y menos avanzado el cuadro. Y sabemos, recién les contaba, que el 30% se da cuenta del diagnóstico de manera tardía. Entonces son como dos ejes fundamentales en esto de qué cosas podemos cambiar, qué podemos sumar. Es el cuidado en las relaciones sexuales y por otro lado el animarse cuando una persona estuvo en una situación de riesgo, que pudo haber estado en contacto con el virus, teniendo en cuenta estas 3 vías que yo mencioné, hacerse el análisis. El análisis se hace en el hospital, de hecho la primera semana de diciembre estuvo con una campaña donde se hacía de manera gratuita, pero durante todo el año las personas se pueden acercar y hacerlo. Y por otro lado, también que me parece súper importante, hoy por hoy en esto de contar lo que son los avances y cómo se va modificando todo, esto es algo también que me parece súper importante. Hoy por hoy, personas que están en un tratamiento, que yo les contaba recién que es diario y de por vida, pero durante 6 meses, con una carga que es indetectable, se llega a bajar tanto la carga viral, que hay personas que ya en el análisis, manteniendo el tratamiento por supuesto, no se detecta. Personas que ya están hace 6 meses consecutivos con una carga viral indetectable en el análisis de sangre, se comprobó que ya en una relación sexual ya no se transmite el virus. Sí, por ejemplo, en lo que es en la lactancia, ahí se sigue transmitiendo. Entonces, es un camino todavía que queda mucho por recorrer, pero los avances son un montón. No asustarse a la hora de tener que ir a hacer el diagnóstico y decir, bueno, no voy porque tengo miedo. Animarse a hacerse la prueba, que la expectativa de vida, que la calidad de vida hoy por hoy es muy alta y es positiva. Cuidarse y por otro lado, para cerrar, la sociedad también tener una mirada más empática y más respetuosa. Muchas veces la persona no se anima a hacerse la prueba, no por lo que a él le va a implicar encontrarse con el resultado, sino lo que va a hacer puertas para afuera, ¿no? Encontrarse con eso. Entonces, como sociedad también, ser más empáticos, más respetuosos y más amorosos también.